Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a esta sección del Club de los Viernes, donde hacemos entrevistas con distintos referentes liberales. En esta ocasión estamos con Ignacio Tesón, Sales Trader en Banco Interfinanzas y Magíster en Finanzas por la Universidad de Valencia. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto tenerte conmigo, Nico. La verdad, muy agradecido por tu invitación. También muy agradecido al club del cual he formado parte en algún momento y siempre dispuesto a ayudar en lo que precisen. Ojalá que la charla les guste tanto al club, que les sea útil a los oyentes y vamos para adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la entrevista conociendo tu opinión, ¿no? Sobre los bancos centrales como institución y de cómo actúan en la realidad alrededor del mundo. Bueno, el rol de los bancos centrales fue incluso variando, ¿no? Las instituciones como el Banco Central como institución tiene, tiene bastante historia en la humanidad, digamos, solamente que en su concepción moderna tiene más o menos un siglo y medio, con lo cual, si uno quiere analizar a los bancos centrales como institución, tiene que remontarse probablemente a historia que no es conocida, pero si vamos directamente a lo conocido, es decir, a todo lo que es el acuñamiento de monedas, quién tiene el monopolio de acuñar las monedas, podemos, no sé, centrarnos en la antigua Roma. Eh, en esa época existían ya monedas de curso legal, que si no me Claro. equivoco, estoy hablando de aire, se llamaban dinares, y los Dinarios dinares, se llamaban. Se llamaban dinarios, denarios y cuando lo denarios, ahí está. arabizaron quedaron dinares. Exactamente. Bueno, me alegro que conozcas un poco la historia, pero esa es un poco la concepción moderna de los bancos centrales y cómo eh, el intento siempre de los estados de controlar la emisión de las monedas de curso legal siempre tuvo como, digamos, como contrapuesta el mal uso de esa potestad. O sea, el rol del Estado utilizado, la fuerza del Estado mal utilizada en el acuñamiento de las monedas. Y eso, digamos, ya que conoces la historia, sabrás vos bien que eh, en ese momento los denarios se medían en términos de la cantidad de plata que tenían en su haber, digamos. Un denario equivalía a X cantidad de plata. Y eventualmente, cuando había algún conflicto o las arcas de Roma estaban más bien secas, lo que hacían era depreciar de alguna manera la moneda utilizando menos plata para acuñar ese mismo denario, con lo cual el denario pasaba a no ser representativo de la cantidad de plata que debía tener. Esa es como la gran mentira que han sostenido no solamente los romanos, sino la mayoría de los estados a lo largo de la historia en el momento de acuñar moneda. Y no solamente los bancos centrales, los bancos tradicionales, comerciales, también comenzaron a imprimir Ah, mira. una cantidad de dinero que realmente no tienen. Hoy en día lo que se utiliza o el sistema monetario que tenemos es fiduciario y tanto el Banco Central como los bancos comerciales tienen la potestad de imprimir dinero sin respaldo. Eh, Vos sabrás que los bancos comerciales pueden prestar una cantidad de dinero que no tienen, con lo cual en realidad vivimos apalancados sobre nosotros mismos de alguna manera, en el sentido de que vivimos sobreendeudados contra la producción existente. Ahora, en la concepción moderna de los bancos centrales, eh, la verdad no tengo ganas de seguir repasando historia, voy a ir directamente a los últimos 10, 15 años de historia. Sí. En los últimos 10 años de historia, el rol de los bancos centrales, de los más importantes sobre todo, volvió a cambiar muy fuerte. Hasta hace unos 30 años o 25 años, los bancos centrales, por ejemplo, no acumulaban tanta deuda soberana, es decir, no le compraban tantos bonos, tanta deuda a los estados. Y desde la crisis subprime, desde 2008-2009, y en adelante, y otra vez con el coronavirus,
han comenzado y profundizado la tendencia de comprar deuda soberana. Es decir, el Estado se encarga de emitir deuda, el tesoro de los estados, de los Estados Unidos, por ejemplo, se encarga de emitir deuda que compran los bancos comerciales e inmediatamente esos bancos comerciales se dan vuelta y se los venden al Banco Central. Con lo cual, si uno observa la composición de los balances de los bancos centrales a nivel internacional, esto incluye el Banco Central de los Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Australia, el Banco Central Suizo, o sea, todos los grandes bancos centrales que hacen la política monetaria del mundo han comenzado a comprar muy fuertemente deuda soberana. Con lo cual la composición de los balances hasta hace unos 25 años tenía bastante más que ver, por ejemplo, con reservas en oro, reservas en otras monedas incluso. O sea, estaba como más diversificado el pool de activos en el cual invertían los bancos centrales. Pero desde hace 10 años lo que vemos es una compra masiva de deuda a los propios estados que son los garantes de esos bancos centrales. Con lo cual hay como algo ahí bastante circular. O sea, Claro, vivimos en sí, una sí. fantasía cada vez más grande. Antes era fantasía, ahora es doblemente fantasía. Y lo que estamos empezando recién ahora a ver un poquito es el efecto inflacionario de esas políticas. O sea, vos las podés tener un tiempo, pero no las podés perpetuar, porque Claro. después eso te requiere cada vez más emisión de deuda para, de alguna manera, chupar la cantidad de dólares circulantes o de euros circulantes, con lo cual se vuelve una pelota que es difícil de manejar. Si uno mira el stock de deuda contra, por ejemplo, PBI de los países, uno ve que hay un enorme aumento desde el 2008 para ahora, digamos, desde 40% del PBI, supongamos los Estados Unidos, hasta más del 120 que debe estar ahora. Y hay casos bastante peores, como Japón, cercanos al 250% o más. Ok, claro. ¿Y esto podría llevar a una crisis financiera mundial? ¿O vos cómo lo ves por ese lado? Mira, eh, no sé si a una crisis financiera, yo creo que puede llevar a lo que estamos empezando a ver ahora, que es a efectos inflacionarios persistentes. ¿Cómo licuás una deuda que se vuelve inmanejable en tu propia moneda? La tenés que depreciar tu moneda para depreciar esa deuda. Claro, y Entonces, además que todos los bancos centrales tienen dólares. O sea, si se va con inflación el dólar, el resto de los bancos van a acompañar, o la mayoría, ¿no? No todos. cuando el Banco Central, cuando mejor dicho la Fed en los Estados Unidos hace un tipo de política, tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central de Japón suelen seguir inmediatamente ese tipo de política. O sea, hoy hay algo que antes no existía, que era coordinación internacional en las medidas monetarias. Cuando Estados Unidos comenzó lo que se llama este proceso de compra masiva de bonos soberanos, que se llama quantitative easing, los otros estados, Europa a partir de 2011, también empieza a hacer lo mismo. Y Japón ya lo había hecho antes. O sea, estamos en un experimento monetario muy importante. ¿Y en qué creo que se va a trasladar o dónde lo vamos a ver eso? Básicamente en una inflación persistente. Es la única forma de licuar ese tipo de deudas. O sea, hoy Estados Unidos tiene una inflación interanual, o sea, punta a punta, desde este momento del año pasado hasta el día de hoy, tiene 5,5% de inflación anualizada. Eso es un montón para los Estados Unidos. 5,5 es un montón. Y Sí, sus sí, sí. bonos, o sea, la tasa que ellos manejan para sus bonos, básicamente mediante estas compras por parte del Banco Central, es bastante inferior. Con lo cual, tu deuda te venga al, supongamos, 0,5% o tal vez un poco más en promedio, pero si tu inflación es 5,5, hay unos, digamos, 4,5 puntos que vos estás de alguna manera eh, falsificando o estás ganándolos en términos reales
todos los años. Obviamente estoy traspolando la inflación anual a los próximos años, lo cual es un error, pero sí va a ser necesario licuar esa deuda, ¿no? Es muy difícil que se defoltee o bien que se termine emitiendo de alguna manera toda esa cantidad de dólares, con lo cual seguramente van a optar por una política inflacionaria un poco mayor de acá en adelante. Lo cual es algo Ok, malo, es algo malo para los estadounidenses. ok. Y lo mismo ocurre con el resto de los bancos centrales. O sea, por eso digo que hay una coordinación internacional. Ok, excelente. Y vos, si tuvieses que establecer algún presupuesto para que vos se dé un modelo de banco central ideal, ¿no? O el mejor posible, no el ideal, pero el mejor posible. Se tendría que cumplir algún presupuesto porque si no se podría aplicar ahora, ¿no? Pero ¿y cuál sería el presupuesto y cuál sería el modelo de banco central? Mira, para realmente cambiar el sistema monetario internacional, tendrías también que cambiar la política que tienen los bancos comerciales. Hay una cosa que se llama leyes de Basilea, o sea, que son el compendio de reglas al que tienen que atenerse los bancos comerciales. O sea, si vos realmente querés tener un sistema sano y sólido, no deberías poder tener reservas fraccionarias. O sea, no deberías vivir apalancado, porque eso de alguna manera, como lo habrás estudiado en algún momento, es lo que termina causando o termina teniendo mucha influencia en los ciclos económicos. Claro. Eh, Alexa, prende la luz. Perdón, este es un segundo. Genial, Sí. genial. Eh, entonces, las reservas fraccionarias lo que terminan haciendo es sobreapalancando el sistema, hacen que la gente tenga la sensación de vivir artificialmente con una cantidad de producción que no existe, y después cuando vos vas a buscar esa producción, o sea, cuando pasa un shock externo, por ejemplo, eso no está, con lo cual, en realidad, la gente se da cuenta de que vivía sobreapalancada. Y eso es lo que causa, de alguna manera, los ciclos económicos, según la teoría austríaca. Eh, que es correcto, o sea, la política monetaria afecta fuertemente los ciclos económicos y eso lo podemos ver actualmente. Eh, los Estados Unidos, Japón, Europa, que son las grandes potencias monetarias y económicas del planeta, Sí, eh, son la viva prueba de cómo esos ciclos, de cómo la política monetaria termina afectando los incentivos del sistema para bien y para mal. Por ejemplo, en los Estados Unidos, vos tuviste durante básicamente 8 años tasas a la baja. La Fed tenía como política tener tasas a la baja, tasas que incluso eh, permitían que mucha gente accediera a tener un hogar sin tener la capacidad de tenerlo. Eso terminó de alguna manera causando la crisis del 2008. Eso es hoy un consenso internacional, que esa baja de tasas masiva terminó causando una burbuja. O sea, al no está bien. margen de las políticas de préstamos de Fannie Mae y Freddie Mac, que eran las dos grandes casas de mortgages, de hipotecas, también ya es consenso que la baja de tasas abrupta terminó causando que existieran incentivos para sobreinvertir en el mercado inmobiliario. Lo mismo ocurrió en países como Japón, donde hoy viven en una stagnation, viven en un no crecimiento constante desde hace ya 25 años. Entonces la población japonesa, al margen de que vive en un país avanzado, Sí, realmente no deriva el bienestar que debería derivar de vivir en un país avanzado. Por ejemplo, Japón es uno de los países con más índice de suicidios del planeta. O sea, la gente es infeliz en Japón. O sea, vos me dirás, ¿pero qué tiene que ver la política monetaria? Y tiene que ver con los ciclos económicos, y los ciclos económicos terminan afectando a la gente. Pero lo mismo vemos en Europa hace 10 años. Europa dejó de crecer hace 10 años. Entonces, hoy vivimos en un mundo bastante raro, donde los Estados Unidos, probablemente con la ventaja de ser los Estados Unidos y hacer la política monetaria mundial de alguna manera, todavía tienen crecimiento. ¿Pero por cuánto tiempo? Con una inflación del 5%. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar este bienestar percibido nominal? Bueno,
Ahí uno puede observar los mercados de commodities, que el año pasado, a fines del año pasado y a principios de este, han subido muchísimo. O sea, por ejemplo, el precio del barril de petróleo subió de $20 a $65. Sí. O, por ejemplo, la soja, que es uno de nuestros, mejor dicho, el producto que nosotros exportamos, igual que el trigo y el maíz, se multiplicaron casi por dos en precio. De hecho, Sí, han llegado está a estar Alberto está súper contento, o sea, lo está entre una cantidad exactamente, de capital que entra en el país por la soja y por los distintos cereales. exactamente. ¿Cómo? Entonces, este año tuvimos un boost en términos de dólares de aproximadamente 7.000 millones de dólares, gracias a que la soja está más alta. De hecho, el Banco Central Argentino tiene un índice de precios de materias primas de exportación argentinas y eso se multiplicó casi por dos también. Entonces, sí, esa es la manera de alguna forma en la que se sostiene artificialmente el sistema argentino, con retenciones altas y desdoblamiento cambiario. Excelente. Bueno, y hablando sobre eso, ¿cuál es el estado financiero argentino? Qué? Viste que siempre está esa La pregunta Argentina de, está, che, entramos en default, salimos del default, ¿qué estamos ahora? Riesgo país en casi 2.000 puntos, va oscilando entre el 1.000 y el 2.000. No la sé, Argentina está cómo quebrada. está. La Argentina financieramente está quebrada. Debe algo que no puede pagar. ¿Por qué no puede pagarlo? Porque no produce superávit. No produce superávit ni comercial ni superávit fiscal. Entonces vos de alguna manera tenés que pagar esa deuda que está dolarizada. Bueno, ¿cómo lo haces? Con déficit, perdón, con superávit fiscal. Si vos sos el Estado-Nación, tenés superávit fiscal, te das vuelta, le comprás los dólares al mercado y le pagás a los Estados Unidos, al Fondo Monetario o a quien sea tu acreedor. Perfecto, listo, ya está. Si vos tenés superávit comercial, entran más dólares al país de los que salen, de alguna manera, y el Claro. Estado deriva un exceso que termina comprando, por ejemplo, en reservas. Bueno, listo, lo terminas pagando. Hoy la Argentina no produce ni superávit fiscal mediante impuestos y tampoco deriva superávit comercial que termina comprándole, por ejemplo, a los exportadores. Y si deriva algo de superávit comercial es ínfimo porque las políticas que está teniendo la Argentina son contraproducentes para su sector externo, es decir, para sus exportaciones e importaciones. Entonces, Claro. hoy el sector externo de la Argentina es infinitamente más chico de lo que era hace 10 años. Es por lo menos un tercio o un medio de lo que era. Con lo cual, la Argentina no tiene las condiciones hoy para repagar las deudas que, por ejemplo, le van a caer bien fuerte a partir de 2024. A partir de 2024 y 2025, Argentina tiene, según su perfil de vencimientos de deuda, un muro que hoy por lo menos es infranqueable. O sea, la Argentina hoy no puede pagar. Con lo cual, el arreglo Le, con le el Fondo dejan la bomba Monetario, le dejan la bomba al que gane en las presidenciales exactamente, exactamente. del 23. Historia conocida en Argentina se las hay. Esto básicamente te deja de alguna manera con dos opciones. O generás el superávit y haces un ajuste fuerte, Genuino. o genuino, o bien tenés que volver a los mercados de deuda para poder renegociar, rolear esas deudas. De manera tal que a vos te venzan, supongamos, $10 y por lo menos puedas renovar 7. O sea, renovar significa reemitir 7. Es lo que O hizo sea, Guzmán el año pasado, ¿o no? Guzmán el año pasado renegoció la deuda. O sea, de alguna manera defaulteó y reperfiló las deudas. Las Con, reperfiló para con, más con, adelante, para esta que vos decís, 24, con- 25. exactamente, exactamente. O sea, el stock de deuda quedó igual, pero pagamos menos intereses. Ahora, dado el perfil que tenemos ahora de deuda, tenemos ese muro infranqueable de 2024 a 2025. Es decir, que si Argentina no logra, primero, renegociar la deuda con el fondo, y segundo, volver a los mercados de deuda, es altamente probable que la Argentina no pueda pagar lo que son las amortizaciones y el crecimiento
de los intereses, porque la estructura que creó Guzmán se llama step up, o sea, no pagamos lo mismo todos los años, pagamos cada vez más hasta el año 2027-2028 y después vuelve a bajar. Ese es el perfil de vencimientos de Guzmán. Ahora, si a vos te preguntan, la Argentina está en default, vos decís, no, es verdad, no está en default porque se renegoció la deuda, pero a la Argentina le prestan, no, no le prestan, y puede pagar, no. Entonces, ¿qué es lo que te indican esas dos cosas? Y más importante todavía, ¿qué es lo que te indica el precio de los bonos argentinos? Es decir, la tasa que la Argentina, perdón, la tasa que a la Argentina le solicita en el mercado secundario un inversor, un especulador. Esa tasa hoy es muy alta, es virtual, es del 20 y pico por ciento. Es muy alto eso. Significa que no creen, ¿ok? El mercado no cree que la Argentina pueda repagar sus deudas de manera completa. O sea, cree que en algún momento se va a renegociar nuevamente. Entonces, si a vos te preguntan, ¿Argentina está en default? La respuesta es no, estrictamente no. Pero está en virtual default, porque sus bonos Claro. indican eso. Y no puede tomar deuda. Y no puede renegociar, no puede rolear sus deudas. A la Argentina no le prestan. Los únicos que le prestan a la Argentina son los fondos comunes argentinos. Y el mercado argentino es muy chico, con lo cual es cautivo de las propias políticas que establece el gobierno mediante regulaciones. Los fondos comunes de inversión en Argentina, la mayoría responden a regulaciones. Y las empresas no se pueden dolarizar. Entonces, si las empresas no se pueden dolarizar, es muy obvio que te van a prestar los pesos sobrantes. Yo trabajo muchísimo con eso. O sea, entonces, hoy tenés empresas gigantes como Ternium, Loma Negra, etcétera, 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 que si vos preguntás, ¿ganan guita? Sí, ganan guita, ganan muchos pesos. Pero esos pesos son pesos sobrantes que no pueden transformarlos en moneda dura y por lo tanto no es una ganancia muy real, que digamos, es una ganancia Claro. que está supeditada a las burocracias, a las regulaciones y a lo que establezca el Estado argentino. Entonces, una cosa que se discute mucho es, no solamente estamos quebrados desde lo obvio, sino también desde lo cuasi fiscal. O sea, el Banco Central de la Argentina, si vos mirás su balance, hasta hace muy poco era patrimonio neto negativo. Y en el fondo lo sigue siendo. Lo que ocurre es que han cambiado cómo se evalúan algunas cosas para disimular. Pero el patrimonio Claro. neto del Banco Central Argentino es negativo. Es decir, la Argentina está quebrada por donde se la mire. Y para poder recomponer esto, tenés que empezar no por un lado, por muchos lados. Pero para poder hacer eso, uno tiene que primero ser honesto con uno mismo. No puede perpetuar un estado de mediocridad. Entonces, sanear las cuentas fiscales Eso argentinas, en todo, eso en todo. eso en Desde, todo. desde En el todo. Estado hasta en la vida vos tenés que ser sincero con vos mismo. O sea, si vos no reconocés lo que vos estás haciendo mal, está cagado, no nunca va a arreglar nada. Totalmente de acuerdo. Hasta en lo monetario, la Argentina es un Ponzi. Hoy la Argentina, tener un peso, hoy es un peligro de alguna manera, lo ves en la inflación. Digo, nadie ahorra en pesos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, básicamente porque nos hemos cansado de falsificar moneda. Nos hemos cansado de falsificar expectativas. Bueno, tenemos lo que tenemos. ¿Cómo arreglás vos una moneda? ¿Cómo dotás al Banco Central de activos que respalden una moneda? O por lo menos actuás así. O sea, por qué otros bancos centrales pueden emitir deuda a rolete sin tener problema? Bueno, porque tienen algo que se llama credibilidad. O sea, no lo van a perpetuar para siempre. Y ya lo están perdiendo, y ya lo están perdiendo, o ya lo han perdido. Con lo cual, si nosotros creemos que podemos hacer cosas que ni siquiera los países centrales pueden, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, Claro. queremos vivir en una fantasía. El gobierno, el Estado argentino, los múltiples gobiernos, se han cansado de falsificar la moneda. Con lo cual, si vos preguntás, repito, ¿cómo dotás al peso argentino de fortaleza? Bueno,
llená del lado del activo, o sea, si del lado del pasivo tenés toda la emisión, o sea, el circulante, más el dinero bancario, más los encajes, más lo que fuera, las LELIQs, bueno, del lado del activo tenés que tener algo más sólido que bonos argentinos. Tenés que tener algo más sólido Sí, sí. que, que, que un poquito así de oro. O que, digamos, o sea, ¿qué hay en el activo del Banco Central Argentino? Bonos argentinos de múltiples maneras. Hay letras intransferibles del Tesoro. Las letras intransferibles del Tesoro es deuda que tiene el Estado en otro formato con el Banco Central. O sea, si tu activo es deuda argentina, deuda del Estado argentino, y el Estado argentino está quebrado y no genera superávit, o no está en cero por lo menos, ¿qué credibilidad puede tener el peso? Todo el tiempo vas a atentar contra esa moneda, no lo querés. Entonces, vos y yo, personas físicas, por ahí ni siquiera nos fijamos en eso, la mayoría de las personas ni siquiera se fijan en eso. Pero si vos sos un banco, sí te importa. Y vos, banco, sí manejás la política monetaria indirectamente del país. Claro. Y las empresas grandes también se fijan si les van a poder pagar con una moneda fuerte o no. Bueno, listo. Tenés que dotar al Banco Central de activos que realmente sean fuertes y puedan ser subyacentes de la emisión monetaria. La pregunta Claro. es, bueno, la pregunta es, dado el stock de LELIX, por ejemplo, que tenemos actualmente, o de circulante, ¿lo podés sostener? No, no lo podés sostener. Por eso tenés un dólar en términos reales, el más caro de los últimos 20 años. Claro. Bueno, se entendió perfecto. Muy claro, muy claro. Bueno, vamos a cambiar de tema para finalizar la entrevista y te quería darle el espacio para que expliques a los oyentes en qué consisten los encuentros que organizás. Sé que no tienen fines directamente políticos ni ideológicos, por eso estaría bueno que expliques, ¿no? Mirá, In Situ, que es el espacio que acabo de formar hace, digamos, un mes, ya tuvo dos encuentros. El primero fue para presentar la idea y este segundo, un primer conversatorio con un consultor político bastante conocido que trabaja con gente de bastante peso de la política nacional. En general, In Situ, como su nombre lo indica, trata de reivindicar y volver a los encuentros en el lugar. Es decir, nada es virtual ahí, todo se hace en el lugar, el invitado va al lugar y, digamos, los conversatorios son presenciales de Claro, manera genial. tal de generar un vínculo entre las personas que van. Hasta ahora, como te dije, se hicieron dos encuentros y fue un promedio de 55 personas a cada uno. Ah, Con lo excelente. cual, con lo cual han salido muy bien en términos de cantidades. De hecho, el lugar se llenó, no podría haber más gente. Eh, y apunta primero a formar perfiles, a formar gente que esté interesada en aprender sobre cuestiones ligadas a lo político. ¿Por qué ligadas a lo político y no estrictamente político? Porque esta iniciativa, In Situ, busca romper la, con el único mensaje de que sea político. O sea, va gente de las finanzas, va gente de la economía, de los mercados, de las relaciones internacionales, del derecho, de las ciencias políticas, No, genial, genial. políticos, consultores políticos de múltiples áreas. O sea, no es un espacio que vos digas, este espacio es liberal. No es un espacio liberal. Por ejemplo, es altamente probable que el encuentro que viene venga un ex ministro peronista muy conocido y ex candidato en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que busca el espacio? Formar perfiles que estén interesados en escuchar opiniones diversas y que con esas opiniones diversas no que cambien su forma de ser. Si cambian su forma de ser, todo bien, no pasa nada. No es la gracia del espacio que de ahí salgan liberales o no liberales o lo que fuera, sino primero la formación en diferentes ámbitos.
Y segundo, poder escuchar al otro y transformar, aunque uno no esté de acuerdo con el mensaje del otro, diseccionar, disecar el mensaje del contrario, del rival o lo que fuera. ¿Para Claro. qué? Para entender los conectores que usa, los adjetivos que utiliza, los sustantivos que utiliza, y agarrar ese mensaje, esos conectores, esos sustantivos, y transformar ese mensaje en algo potable, no para el otro, no para convencerlo al rival, sino para apuntar a su target. O sea, ¿por qué a esa persona la escucha una persona que no piensa como yo? Bueno, yo quiero entender por qué lo escuchan y quiero poder llegarle a ese público, independientemente de lo que yo piense. Entonces, trata un poco de análisis de discursos, trata un poco de experiencias en el ámbito político, en este caso la última vez con una consultoría, pero también puede ser, por ejemplo, un embajador. Vamos a invitar embajadores. Entonces, ¿cómo se percibe el interés nacional de otros países en la Argentina? O sea, Espectacular. qué observan de la Argentina? Espectacular. La verdad que una iniciativa genial. Y bueno, un gusto de haberte tenido como invitado, Tesón. La verdad que Te digo súper la verdad, enriquecedora la entrevista. te digo la verdad, se me hizo muy corta y creo que tocamos pocos temas. Debería haber sido un poco más breve con las respuestas. Probablemente debes tener un par de cosas ahí en el tintero y si querés les respondo muy rápido y si no, vos, todo bien. No, ¿sabés qué podemos hacer? Podemos agendar otra entrevista. Te voy a Nada, molestar todo la bien, semana otra. como quieras, como quieras. Más adelante, después de las PASO, podemos agendar otra entrevista y podemos seguir, porque la verdad es súper enriquecedor para todos, para mí, para los oyentes, para cualquiera que te escuche hablar. La verdad que es genial. Bueno, te agradezco mucho, Nico, por la invitación. 100% dispuesto para otra ocasión y también dispuesto para lo que ustedes necesiten como institución, como Club de los Viernes. Siempre voy a estar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y recuerden todos de suscribirse al canal, de darle like al video, de compartirlo si tienen algún grupo de WhatsApp, si les pareció interesante. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un Un gusto abrazo y grande, saludos. Nico. Chau, chau.